Refugio, Domus, historia, legado, naturaleza. armonía. El arquitecto mexicano y urbanista Felipe Leal describe a esta misma en su libro La arquitectura como una de las disciplinas más complejas de la creación humana debido al vasto conjunto de conocimientos que se requieren para su correcta realización. Asimismo, describe esta como un arte útil de gran responsabilidad moral hacia las comunidades humanas. Uno como arquitecto siempre debe diseñar y a la hora de construir, diseñar todo ese tipo de cosas, pensar en las comunidades humanas, en las personas, en ustedes. Va. Estos espacios nos evidencian de la cultura de nuestros antepasados. En estos podemos conocer las técnicas constructivas que ellos utilizaban desde tiempos inmemorables, su interacción con la naturaleza y su estilo de vida. Con esto podemos decir que la arquitectura es la prueba materializada de la historia. Historia que vamos redefiniendo día con día con nuevas corrientes arquitectónicas. Asimismo, y cito, la arquitectura es un legado artístico que múltiples generaciones han dejado plasmado en edificaciones a lo largo del tiempo, así como sus aportes a la creación e innovación de espacios que asombran y emocionan. Sin duda alguna, la arquitectura es una de las mayores contribuciones al bienestar humano. Asimismo, el arquitecto Mies van der Rohe la define como que la arquitectura depende de su época. Creo que aquí Mies van der Rohe tiene mucha razón, ya que como nos hemos encontrado en nuestra corta carrera arquitectónica, es difícil poder diseñar con conceptos ya del pasado, conceptos nuevos, o combinar ambos. Sí, siempre va a haber referencias. Claro, pero creo que no es coherente ni llega a ser muy novedoso, Uh-huh. que es una de las cosas en las que se basa mucho, la arquitectura, perdón. Uh-huh. Si por ejemplo combinamos o ponemos un, no sé, teatro Uh-huh. con una arquitectura gótica, Uh-huh. podría ser si la combinamos, no sé, con un poco de arquitectura contemporánea, ¿o no? Sí. Pero esto que menciona Van der Rohe de la arquitectura siempre debe ir conforme a su época es correcto. Todos hemos tenido a lo largo del tiempo varias cosas que tienen que ir acorde a su época, millennials, generaciones X, baby boomers, todo eso siempre tiene algo muy marcado y eso es lo que le da personalidad a una generación. Exacto. Y la arquitectura no está peleada con eso. La arquitectura del siglo XX, arquitectura renacentista, arquitectura, son generaciones arquitectónicas. Uh-huh. Entonces, tenemos que diseñar y construir, igual con los artistas, plásticos, diseñadores gráficos, diseñar pensando en eso. Exacto. Y también ahorita que mencionas eso sobre las ciudades, me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a Mies van der Rohe, le preguntaron que si él no cree que si le pusieran a él diseñar toda una ciudad, sería muy aburrida. Como vemos en su arquitectura, es muy minimalista, muy Orgánica. orgánica. Únicamente tiene lo esencial. Su arquitectura no es carente, es esencial. Ya lo vemos en su lema, menos es más. Y él respondió que no lo ve de esa forma, ya que lo podemos ver en la época medieval. Toda la arquitectura era muy similar, con muros muy gruesos, toda. Y Que después en otros videos hablaremos de eso. exacto. Y aquí también podemos entrar un poco más al miedo a la muerte, a su negación, a la temporalidad, con estos nuevos materiales que se empezaron a utilizar en esta época. Por ejemplo, podemos ver en la Edad Media, se utilizaba muchísimo la madera, la piedra, y eran materiales que envejecían, mientras que en esta época contemporánea comenzamos a ver materiales como el acero, el vidrio, que muy difícilmente envejecen. Y las técnicas de construcción que se han innovado, lo cual les hablaremos en próximos videos para no alargar mucho Pero quiero decir algo aquí de Mies van der Rohe que no estoy del todo de acuerdo. Es claro que menos es más, siempre, pero yo creo que quisiera dar algo más Uh-huh. que Mies van der Rohe. Suficiente es más. Ni tanto que quema al santo, ni tanto que no alumbre. Ok. Ya que si te vas austero y haces la arquitectura que sea simplemente esencial, te estás perdiendo de un campo inmenso. Uh-huh.
Si lo dejamos en suficiente es más, creo que es el punto medio, el punto más adecuado en el que no estás en ese punto de llegar a la ornamentación extrema ni en ese punto del minimalismo extremo. De hecho, eso que mencionas ahorita lo menciona Frank Lloyd Wright. Exactamente lo que dijiste. Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe tuvieron una amistad que duró muy poco, o sea, llegaron a ser amigos y todo, pero duró muy poco. Por otras cosas externas tuvieron conflictos, pero exacto, es eso mismo lo que acabas de mencionar. Wright estaba a favor de lo suficiente, mientras que Mies estaba del lado de lo menos. Y eso son por culturas Germano-estadounidense. germano-estadounidense. Ok, sabemos todo este conflicto que puede haber con los conflictos que puede haber entre Europa del Sur. Sí, los conflictos bélicos. Que incluso la arquitectura germánica o alemana Uh-huh. va muy ad hoc con la arquitectura y cultura japonesa. Sí. O sea, siempre lo más esencial, me siento como buscar lo más esencial. O sea, ese tipo de cosas. Pero yo creo que te estás perdiendo de un campo bastante extenso. Darle vida a los espacios. Exacto, que metiéndonos ya en otros temas, es lo que Luis Barragán se dio cuenta Uh-huh. con su psicología del color, ese tipo de crear atmósferas, ¿o no? Sí, exacto. Ese tipo de cosas creo que le dan otro plus a tu arquitectura. Uh-huh. Es perfecto y es muy innovadora la manera de pensar de Van der Rohe de menos es más. Pero creo que estamos en una época, más que nada, y desde que fallece Van der Rohe y empieza todo esto, Uh-huh. todas estas generaciones que siguieron, creo que lo más ad hoc es que suficiente sea más. De igual forma, Mies van der Rohe dice que la arquitectura nace cuando colocamos cuidadosamente un ladrillo sobre otro, pero estoy en desacuerdo de esa parte, ya que la arquitectura no se trata de ladrillos, de tabiques de muros, no se trata de eso, se trata de crear espacios, de colocar cuidadosamente una línea sobre un espacio y ahí estás dividiendo esa atmósfera y ahí ya creas arquitectura. No se trata únicamente de construcciones, de muros, no, para nada. O sea, eso que dices es creo que una de las maneras correctas de definirlo. Uh-huh. Esta línea divide tu casa y la mía. Uh-huh. Esta línea divide lo que es la calle, lo que es mi casa, lo que es una plaza comercial, lo que es todo. Uh-huh. Esa línea en la que nosotros como humanos tenemos la capacidad de definir cuándo es arquitectura, cuándo no. Y como mencionábamos ahorita, que Van der Rohe dice que la arquitectura depende de su época, de igual forma, él dice que la arquitectura tiene que crecer junto con la tecnología, que en el momento que estas dos disciplinas crezcan juntas, tendremos arquitectura digna de nuestra época, digna de su nombre, arquitectura como un verdadero símbolo de nuestros tiempos. También tenemos en la cultura mexicana por ahí algunos detalles entre arquitectos, ¿no? Por ejemplo, les cito una definición de Pedro Ramírez Vázquez. En la arquitectura estamos acostumbrados a seguir conceptos y a respetar programas. No somos artistas. No es de a ver qué se me ocurre. No. ¿Cuál es el concepto y cuál es el propósito? ¿Es factible realizarlo en las condiciones en que vivo? Eso es arquitectura. Aquí, Ramírez Vázquez, tienes todo mi aprecio, pero aquí la super rebanaste. O sea, creo que cualquier arquitecto, cualquier artista, cualquier músico no parte de la premisa de a ver qué se me ocurre. Y es que esto que está mencionando también Ramírez Vázquez es muy relacionado a lo que hablé con el arquitecto Benjamín Romano, que está en mi perfil de Instagram, la pequeña charla que tuvimos, y él me dice que la arquitectura no se trata de inspiración, no se trata de conceptos, él le choca conceptualizar los proyectos. Lo que debemos de fijarnos es de dónde parte nuestro proyecto, de los flujos, de las normativas. Y sí, porque esto es algo que de lo que se ha estado olvidando las escuelas que nos han enseñado a conceptualizar nuestros proyectos y todo eso, pero se han estado olvidando de dónde parte el proyecto.
creo que para darle ese plus, digamos, a una obra, tiene que tener esa parte artística, ¿no? Sí. O sea, es lo que diferencia a un arquitecto, sin ofender, de un maestro, de un albañil. Sí. El que, claro, hay albañiles que mis respetos tienen ese contexto artístico muy bien desarrollado, pero pues es la minoría, ¿ok? Creo que nos toca como arquitectos darle ese plus, el crear una domus, que era lo que decíamos al comienzo, el crear una domus, un refugio, algo en lo que te puedas sentir cómodo, algo en lo que te puedas sentir, esto es mío, es llegar a tu casa después del trabajo, llegar y sentirte, estoy en casa. Es eso se lo damos los arquitectos, claro, muchas más cosas que ya se lo da tu familia, ese tipo de cosas, pero en general, el crear el bienestar para las demás personas, no solo en casa, sino en edificios, en todo eso, ser un arquitecto. Y aparte, como lo mencionaba Felipe Leal en una conferencia a la que fuimos, que la arquitectura crea símbolos. Tenemos Torre Latinoamericana, torres de satélite, ¿qué otra? El Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia, no sé, infinidad, nos podemos pasar aquí todo el video hablando de eso. Sí. Pero ese plus, ese símbolo, esa domus, se lo damos nosotros como arquitectos. Y no es por darnos baños de cagada. Y es que también esos símbolos son los que nos hacen sentir orgullosos de nuestra ciudad. Hace que tu ciudad se identifique entre todas las del país o todas las del mundo. ¿Cómo identificamos, no sé, por decir León? El arco. ¿Cómo identificamos Guanajuato? La universidad. Ciudad de México, tenemos mucho. Muchísimo. Recapitulando, no estamos de acuerdo con lo que dice Pedro Ramírez Vázquez. Ningún arquitecto, ningún artista, ningún músico, ningún nada parte del a ver qué se me ocurre. Sí nacen ideas que, por ejemplo, un techo de hacerlo en un parabólico hiperbólico para alguna obra, y eso se me ocurrió. Pero ya una vez que tienes el concepto para el cual lo vas a hacer, ya puedes materializar ese concepto, ese que se me ocurrió, ya en un concepto y ponerle todas las reglas de construcción, todo lo que dice Pedro Ramírez Vázquez. Y ya para finalizar, porque no podemos estar dando definiciones ajenas todo el tiempo. Pues yo tengo mi propia definición y tú también la tienes, que se complementan de cierta manera, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, con estas dos definiciones puedo llegar a la conclusión de que la arquitectura es un refugio natural, que nace cuando dividimos una superficie con una línea, cuyo propósito es cambiar nuestros hábitos, la dinámica de nuestras ciudades y de nuestra historia. Es la prueba irrefutable de nuestros antepasados, de nuestra historia. En pocas palabras, es la historia convertida en espacio y la naturaleza edificándonos como usuarios. Bueno, yo daré algunas otras si quieres ya después agregar, pues ya agregamos, ¿no? La arquitectura en sí misma es la forma más compleja y más simple de arte, partiendo de necesidades impuestas por el ser humano para sí mismo, convirtiendo esa necesidad en un concepto abstracto, casi efímero, que se materializa paulatinamente de la mente del arquitecto a un croquis, posteriormente un plano, una maqueta, llegando a un punto de tensión y finalmente culminando o resolviendo con una obra majestuosa, cual músico componiendo una obra. Sí, pues es de esa idea abstracta que, como mencionaste, a llevarlo a una idea concreta, ya materializada. Es exacto, una idea abstracta, casi efímera, o sea, que te llega de momento. Entonces, tienes que tenerla aquí siempre, porque no puedes recibir un proyecto y esperar que te llegue la inspiración para empezar a diseñar. No. Esos conceptos efímeros que te llegan, tenerlos siempre. Estar siempre con la mente activa, yo creo. Te voy a dar otra. De igual manera, la arquitectura es como una sinfonía para orquesta. Comienza tranquila, andante, pasando por un momento tenso y de gran éxtasis, y culminada con una de las necesidades artísticas y primordiales del ser humano. Esto ya es un poquito más poética, sí, pero va conforme a lo mismo. Empezamos con algo suave, con una idea, pasando por tensión,
que el materializarlo, que el cómo adecuarlo a lo que pide el cliente. Los estudios análisis de sitio. De área, las El- normativas, Exacto. La corriente del viento. el entorno, Ujú. todo eso. Pero culminando, a fin de cuentas, con uno de las necesidades, de lo mejor que ha dado la humanidad para sí mismo. Esperemos que les haya gustado el video de esta pequeña charla y pues síganos para más videos hablando, dos amigos hablando sobre arte. Y pues queremos dejar en claro que estas son definiciones que nosotros tenemos como estudiantes, y si ustedes tienen alguna otra definición, pues dejen en los comentarios. Si están en desacuerdo, si están de acuerdo en algo, pues háganoslo saber en los comentarios, y pues estamos abiertos a cualquier opinión. Y pues, gracias. Gracias. Ya quedó, ya.